Y no se habla mucho de la importancia que tiene la manera de escribir, y me refiero al acto real de escribir físico, como en una computadora, antes en una máquina de escribir o a mano. Y creo que hay muchos autores que elegían escribir a mano porque entendieron la importancia y la relación que hay entre el acto físico de mover la mano en un papel y el proceso mental que ocurre cuando uno se está imaginando una historia. Óptimamente, la mejor manera de escribir sería usando el cuerpo, y a eso me refiero con técnicamente de verdad moverse como un actor en un escenario y realmente hacer las acciones. Creo que el guionista Aaron Sorkin habla de eso, de cómo él necesita no solo moverse en el espacio mientras escribe, sino también leer en voz alta los diálogos y de cierta forma él mismo responderse. Eso es completamente real porque el proceso mental de la escritura no sucede mientras estás sentado y como ahora tipeando en una computadora. Hay que tomar en cuenta que este es un proceso relativamente nuevo porque las computadoras empezaron recién a aparecer a modo de consumo personal en los años 80. La historia de la escritura es de hace miles de años atrás. Entonces, cuando escribíamos al inicio, lo hacíamos de forma oral y luego lo empezamos a hacer con lápices en hojas o incluso antes tallando en piedra. Pero este acto físico es importante y autores, no sé, como David Foster Wallace, por ejemplo, escribían a mano, o Quentin Tarantino escribe a mano en cuadernos y se da todo este proceso de tener varios cuadernos y los primeros borradores son a mano. Entonces imagínense escribir toda una novela, como en el caso de Wallace, a mano. Y él habla de que es importante tener esta paciencia de demorarse en ir sacando la historia y las palabras. Y es verdad, porque nuestro pensamiento puede ser muy rápido, pero eso no quiere decir que sea correcto. Cuando uno escribe a mano, se demora en escribir la palabra y el acto reflejo de recibir esta acción física y este sonido del lápiz contra el papel provoca que uno entre en un estado casi de meditación y que uno se adelante de cierta forma a los eventos que están sucediendo en la imaginación. Por ejemplo, si un personaje, no sé, levanta una pistola hacia otro para amenazarlo, ya podemos ver la reacción de cómo va a ser este otro personaje a que le apunten con una pistola. Entonces, hasta uno escribir todo eso, ya tiene tiempo el cerebro de actuar como esta reacción. En cambio, si estamos escribiendo a toda velocidad en una máquina, en una computadora, no le damos realmente tiempo a la conciencia de entrar con todos los detalles a la imaginación. Ahora, hay casos que sí puede funcionar escribir a toda velocidad en una computadora. Cuando queremos hacer, por ejemplo, estos primeros borradores donde no editamos absolutamente nada, sí funciona. Pero eso no quiere decir que eso no se pueda hacer a mano. Además, está esta situación de que nosotros podemos ver en la caligrafía incluso cómo nos sentimos, la emoción de los personajes, o por ejemplo, si escribimos un diario personal, uno puede ver en la letra cómo ciertas palabras empiezan a ser más grandes o a salirse de las líneas o a ser medio indescriptibles, y eso es porque algo está pasando y uno puede seguir ese rastro en la forma de escribir para encontrar pistas de en qué momentos hubo una emoción justa y una emoción que puede servir para nuestra historia. Esta es una anécdota muy interesante de David Foster Wallace, que cuando le decían que firme sus libros, o sea, venía alguien y decía, fírmame mi libro, autor famoso, él cogía y tachaba el nombre que estaba impreso en el libro y él escribía debajo. Y, por ejemplo, hay estudios que hablan de cómo cuando uno tacha su nombre, está
accediendo a la autodestrucción del ser y está completamente asociado con el suicidio. Y si saben la historia de David Foster Wallace, de este escritor, él se suicidó. También luchó con la depresión y con la destrucción de su propio ser durante muchos años. Entonces, estas relaciones directas que hay entre la escritura a mano y el cerebro del escritor son bien importantes y no se tienen que pesar a la ligera. Creo que un buen ejercicio para nuestras historias, por más vano que suene, es, por ejemplo, escribir fuera de las líneas. Porque, aunque no lo crean, es ese acto de rebeldía de que nos pongan líneas y que no nos tenemos que salir. Y el rato que somos creativos y decimos, no, a mí qué me importa que haya líneas, voy a escribir donde a mí me dé la gana y me voy a salir y voy a escribir a los bordes o voy a coger la hoja y le voy a dar la vuelta y voy a escribir en horizontal. Es un ejercicio básico que puede servir mucho para que nuestro cerebro entienda que no hay límites, no hay estas especies de reglas que nos quieren poner. O sea, es decir, sí hay y son importantes, pero a veces es mucho más importante romper esas reglas, así seamos principiantes, empezar a entender que el acto de escritura es un acto creativo y es un acto de rebeldía y que no importa que nos digan, aquí está esta estructura del héroe o aquí está esta estructura de los 12 pasos del gato o lo que sea, la estructura hollywoodense. Es mejor desde el inicio, sí, leer estos libros, pero también aprender a decir, bueno, ya sé esto, pero voy a romperlo. Y eso empieza desde el acto de escribir a mano y romper la hoja o doblar la hoja o equivocarse y coger hojas más pequeñas y ahí escribir y luego grapar encima. Eso es algo que todos los buenos escritores hacen, Hemingway, Woody Allen. O sea, si ustedes se fijan en los primeros borradores de ellos, es como acceder a una Biblia del cerebro de ese autor que tiene huellas. Y eso es lo que debería pasar con tu escritura también. Entonces, es un buen momento para que vayas y practiques escribir a mano, darte el tiempo, tener paciencia y romper la regla.